Salón presidente doctor Raúl Ricardo Alfonsín, en este acto en el que daremos cumplimiento a la declaración número 543 que declara personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al periodista y editor Jorge Luis Sigal. Este acto se encuentra encabezado por el autor de esta iniciativa, el diputado Guillermo González Heredia. En mesa principal se encuentra acompañado por la diputada Marilú González Estebarena, como así también de la personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura, Jorge Fernández Díaz. Queremos también agradecer a quien será uno de nuestros oradores, el ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Kovadlov, que nos acompaña a través del Zoom. Y de este modo agradecer también a las autoridades de la ciudad presentes, diputadas, diputados, ciudadanos ilustres, personalidades destacadas, familiares y amigos. Vamos a comenzar con las palabras de bienvenida por parte del diputado Guillermo González Heredia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarlo a Jorge. Gracias, Marilú, por acompañarme. Bienvenidos a la legislatura. Y la verdad que para nosotros es no solo un honor, sino una alegría inmensa poder hacer este, digamos, acto de justicia con Jorge. Es importante que todos sepan que si bien la iniciativa fue nuestra, lo importante es que es un mandato que nosotros tenemos, pero quien le otorga esta declaración no es un diputado, no son 2, no son 5, sino que es la legislatura, y eso fue por unanimidad. Por unanimidad habla de la figura de Jorge. Nosotros acá no hace falta, porque todos lo conocen perfectamente a Jorge, y son los amigos íntimos. Entonces no hace falta hablar de lo que Jorge ha hecho, de lo que Jorge hizo durante toda su carrera vinculada al periodismo. Pero sí quisiera destacar algo que para mí, hoy, y dada la circunstancia de nuestra sociedad, toma un cariz especial la figura de Jorge. ¿Por qué digo esto? Porque al mismo tiempo que la sociedad argentina y mundial, ¿no?, en los últimos años se ha vuelto mucho más tolerante, la famosa sociedad, lo que decía Bauman, líquida, es esa sociedad que ha integrado por la tolerancia que ha conformado, digo, por suerte y gracias a Dios, una sociedad que ha integrado minorías étnicas, religiosas, todo el advenimiento de los derechos civiles, etc. Esa sociedad hoy es una sociedad mucho más humana, pero muy dinámica, muy cambiante, y sobre todo la sociedad argentina. Y esa sociedad argentina que tiene un humor social muy cambiante, por un lado, digo, es para destacar esa tolerancia porque tiene que ver con el respeto y tiene que ver con esa integración. Pero no sé si está tan bueno que seamos tan dinámicos, que cambiemos tanto, que sea tan camaleónica. Y acá la figura de Jorge, para mí, toma otra dimensión. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta sociedad yo tenía mentores, faros, ilusiones de mucha gente que con el paso del tiempo, lamentablemente, me fueron desilusionando, a mí y a muchos, porque el que era de una manera, después fue de otra, se corrompió, pero no hablemos en términos económicos, sino decidió cambiar y decidió ser de otra forma. Entonces, en esta sociedad donde hay tanta incertidumbre, donde todo es tan dinámico, donde todo es tan líquido, donde todo parece ser de una manera y rápidamente cambia y es de otra forma, a mí me da una alegría inmensa saber que Jorge Sigal, con su honestidad intelectual,
con su nobleza, con su entereza, con todas las virtudes que ya sabemos de Jorge, Jorge va a ser siempre Jorge. Jorge es de esas pocas personas en la sociedad actual que fue, que es y que será siendo el mismo. Y eso es una felicidad enorme. Porque haciendo una analogía y sin hacer una sobreactuación, los seres humanos, nosotros, tenemos muy poca certeza del futuro. Tal vez lo único que sepamos que va a estar a pesar de todo es una madre, porque un amigo no lo sabemos. Incluso los hijos, depende del comportamiento de los padres, pueden estar o no pueden estar. Y un padre no sé, pero una madre sí. Entonces, es muy importante tenerlo a Jorge como ese faro para seguir creyendo en esa honestidad, para seguir creyendo que hay cosas que son de una manera y que van a seguir siendo, y que la convicción que vos tenés y la determinación no se vende, no se cambia, no transmuta absolutamente nada. Entonces, en esta sociedad donde tenemos muy pocas certezas, tener la certeza de que cada vez que miremos hacia un norte vamos a encontrar la figura de Jorge Sigal, es realmente maravilloso. Así que muchas gracias, Jorge, por eso. Vamos a escuchar ahora las palabras del periodista y escritor Jorge Fernández Díaz. Bueno, advertía Voltaire que cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad ya es incurable. Jorge Sigal logró despertar poco antes de la gangrena y curarse de aquel dulce pero letal sueño vuelto pesadilla. Toda su vida está cifrada en ese milagroso rescate a tiempo. Hijo de una familia judía que profesaba con naturalidad el amor por el marxismo-leninismo, los chicos jugaban en casa a ser soldaditos soviéticos, y particularmente de un padre omnipotente que muere por accidente de manera temprana, Sigal refugia su pronta orfandad en aquella fe de ideas irreductibles, en aquellos apotegmas de Lenin que se transformaron en un evangelio doméstico. En aquel partido internacional y todopoderoso que dominaba, en nombre del bien, la mitad del mundo. Fue un militante ardiente y un dirigente decidido. Durante todo un año y con nombre cambiado estudió en la escuela Komsomol de Moscú y después con su dialéctica persuasiva fichó para la causa a miles de jóvenes y salvó a muchas personas de la tentación de la lucha armada y luego de la persecución siniestra de la última dictadura militar. El comunismo representaba el paraíso en la tierra, pero Sigal ya comenzaba a experimentar en secreto, en la intimidad de su conciencia, las crueles dudas de la lucidez y a ver los horrores del estalinismo y las mentiras cotidianas de toda esa religiosidad laica. Fue un largo y terrible proceso de descreimiento, de lucha contra el dogma, una marcha hacia el libre pensamiento y la intemperie. Una creencia absoluta e irrefutable resulta al principio un amianto, te protege del fuego de la incertidumbre, te provee de todos los argumentos, te hace inmune a cualquier canto de sirena, aunque esa melodía sea precisamente el eco y la expresión de la más pura realidad. El escritor judío Elie Wiesel, sobreviviente de los campos de exterminio y observador agudo de aquel nacionalismo demencial, ganó el Nobel de la Paz
por su prédica contra el fanatismo, que provoca ceguera y sordera. La gente fanática no se plantea preguntas, recuerda Vicent, y no conoce la duda. Sabe, cree que sabe. Cuando los hombres y las mujeres descubren los defectos y autoengaños de esa certidumbre patológica, el blindaje se va transformando en un veneno homeopático, en un salitre de la vida. Quienes se rebelan y finalmente rompen, lo hacen para salir de la caverna y afrontar las contradicciones del vasto mundo real. Sin hilación, la vida es mucho más peligrosa, pero también más verdadera, más diversa, justa, difícil, apasionante. Ese proceso está destinado solo a valientes de espíritu. Quienes quedan atrás, cómodos en su religiosidad inoxidable, siempre los tildarán de lo contrario, de débiles y de traidores. Sigal corrió ese enorme riesgo y al emerger del líquido amniótico de la militancia, se dio cuenta con espanto de los errores, de los falsos supuestos, de las tonterías, de los silencios cómplices, de la neurosis corrosiva, pero confortable del fanatismo. Su periplo no acabó en esa ruptura. Consagró el resto de su existencia a luchar contra las taras de una parte del soberbio progresismo vernáculo que heredó del Partido Comunista, del PC, la superioridad moral, los relatos apócrifos, el esnobismo y la compulsión autoritaria. Se metió en el periodismo profesional y más tarde fue editor de libros. Y siempre intervino como intelectual de valía en la esfera pública para cuestionar las doctrinas tajantes y para defender la verdad indecible, y también a la precaria democracia de cualquier ismo. Cada uno de esos textos, cada una de esas palabras, fueron ajustes de cuenta con su propia historia. El libro El día que maté a mi padre es su obra maestra. Una novela sin ficción que apenas disimula nombres o funde personajes, pero cuya transparencia y sentido de verdad es hondo y estremecedor. Nos conocimos en la esquina de Callao y Corrientes. Nos presentó un querido amigo en común, Alfredo Leuco, que también había sido militante del Partido Comunista. Jorge venía de una revista partidaria y todos juntos comenzamos en pocos meses una aventura en el diario El Cronista. Pero nuestra profunda amistad se inició de inmediato y a lo largo de estos casi 30 años prácticamente no hemos dejado de hablar a razón de hasta 4 o 5 veces por semana. Sentí enorme empatía con aquel descastado que como yo iniciaba un camino sin retorno. Un excomunista y un experonista mantienen durante 3 décadas una conversación casi diaria. Y esa conversación es ideológica, política, filosófica, psicológica y humana. Tratan de explicarse mutuamente los grandes camelos y malentendidos de sus antiguas creencias y de cuestionar los relatos del presente y de curarse las heridas. A veces le ladran a la luna. A esa tertulia intensa debo gran parte de mi obra ensayística. Sigal lee mis artículos y los discute conmigo desde el principio de los tiempos, y yo hago lo propio con sus excelentes columnas. Siempre fue un lector sutil, analítico, ecléctico, voraz, y siempre me pareció que llevaba dentro una gran novela. Lo insté día y noche para que la escribiera y lo asistí literariamente en ese viaje increíble que fue El día que maté a mi padre. Se trata de un texto extraño, pero también de un híbrido típicamente argentino. Mezcla de autobiografía ficcional, testimonio de época, novela teatral y manifiesto político. Un pequeño gran libro, lleno de revelaciones emocionales, que tuvo lectores extraordinarios y objetores sectarios y rencorosos.
Hoy, cuando el 70% del comunismo argento se metió alegremente dentro del kirchnerismo sin haber hecho una autocrítica honesta, es una obra para ser releída, porque significa algo nuevo. Su lectura también resulta una vacuna contra el virus redivivo del fanatismo, que regresa una y otra vez a este mundo imprevisible y aterrador. Marguerite Yourcenar decía que el enemigo del fanatismo era el sentido común, y que pocas veces este último lograba ganar la batalla. El día que maté a mi padre es una parte de esa batalla incesante, una puesta en escena de la negación y también del coraje de vivir con los ojos bien abiertos. Gracias, Jorge, por haberlo escrito, por escribirnos a todos. Vamos a escuchar a continuación las palabras del ciudadano ilustre Santiago Kovadlov. Nos hemos reunido aquí para celebrar a Jorge Sigal. No solo con admiración, sino también con gratitud, porque su trayectoria nos ha enriquecido y sigue enriqueciéndonos. Admiración por la índole de su trabajo intelectual, orientado básicamente hacia la puesta en tela de juicio de algunos de los mitos más arraigados de nuestro tiempo. Gratitud por ser él como es y proceder como lo hace en todo lo que emprende, cálida y generosamente. Me apremia decir que estamos ante un desvelado, ante alguien en quien las preguntas pueden más que las respuestas. Por un lado, ante un aprendiz del desencanto. Por otro, ante un empecinado cultor de la esperanza y el pensamiento crítico. Su cautela, esa lucidez de insomne que lo caracteriza, inclina siempre sus preferencias hacia el lado de lo complejo, a rehuir, cuando escribe y conversa, las simplificaciones, la obstinación del prejuicio, el apego a la certeza que se dice invulnerable, la violencia que acecha en todo lo que se quiere inequívoco. Es que Jorge Sigal, como decía, es un hombre egresado de la Escuela Superior del Desencanto. Ello supone, claro está, que cultivó la idolatría del dogma antes de abandonarla para siempre, que vivió para ella y le entregó en un momento dado lo mejor de sí mismo. Cuando le dio la espalda a la divinidad de la que fuera devoto tantos días, bien lejos estuvo de encontrar de inmediato la senda de la fe democrática por la que hoy lo vemos marchar. No voy a repetir aquí lo que es sabido por todos. Quiero, en cambio, subrayar un hecho poco frecuente. El provecho que supo extraer Jorge Sigal de la orfandad en la que lo sumió el derrumbe del comunismo. Derrumbe que en su espíritu precedió al que sufrió el régimen soviético tras la caída del muro de Berlín. Por supuesto, la conquista de ese logro le impuso como condición para alcanzarlo el largo tránsito por un purgatorio tan inclemente como ineludible, tan incierto en su desenlace como cruento en muchas de sus consecuencias sociales y afectivas. No se renuncia sin costo a los dioses de la tribu,
ni a las sombras de la caverna platónica, que pasan por ser una realidad irrefutable. Ese costo, la extinción de esas sombras que enmascaraban su inconsistencia mediante la rígida imposición de una certeza, fue pagado sin mengua por este querido amigo que supo a partir de entonces gestarse y darse a luz como hombre libre. De allí, de esa condición de hombre libre, habría de nacer también su temple de ensayista, de explorador incansable de la relación entre las palabras y las conductas políticas, esa avidez tan suya de lector que recorre la historia y las experiencias, tanto colectivas como individuales, para aprender y reaprender y volver a aprender, que en el hombre no muere nunca la fascinación por el vasallaje a los líderes autocráticos y a las doctrinas redencionales, como no desfallece nunca tampoco la pasión por la libertad, el apego a la ley y a la convicción de que el poder solo subordinado a ella, a la ley, encuentra su verdadero sentido social. Esa dualidad, ese bicefalismo tan dramático como irremediable, es la fuente inspiradora del escritor que esta tarde se ha convertido en personalidad destacada de la cultura. El ensayista, el periodista, el ex editor y ex secretario de Estado son, en Jorge Sigal, configuraciones diversas de una misma voz, de un pensamiento orientado por una misma convicción cívica. En suma, la manifestación de una conjunción armoniosa de recursos reveladores de su fortaleza espiritual y de una infinita humildad. Y aquí quiero detenerme, porque este rasgo, el de la humildad, no es en él un atributo primordialmente homologable a la modestia o un apocamiento inducido por la timidez propia de un carácter retraído. No. Jorge Sigal es humilde no por subestimación o duda acerca de la firmeza de sus propios valores, sino porque sabe que entre la veneración de una ideología, sea la que fuere, y la apología del propio yo, circula un secreto y hondo parentesco, el de la miopía crítica, el de la hiperinflación jactanciosa de las propias creencias, el de la reducción de la intrincada identidad personal al regodeo en el narcisismo patológico. Cierta vez, cuenta Fernando Pessoa, su heterónimo Álvaro de Campos le preguntó a su maestro Alberto Caeiro: maestro, ¿está usted contento consigo mismo? A lo que Caeiro respondió: no, estoy contento. No otra, creo yo, hubiera sido la respuesta de Jorge Sigal si se le hubiera formulado la misma pregunta. Es que para él, hombre que proviene de la ruina de lo inequívoco, del derrumbe de todo lo que se quiere totémico, de lo que aspira a ser idéntico a sí mismo y sin fisura ni contradicción que lo afecte, para él, digo, esa reivindicación de lo absoluto ya resulta inaceptable, porque esconde una intransigencia autoritaria ante la que no está dispuesto a volver a doblegarse.
Por eso, humildad y cauta reivindicación de los límites en todos los órdenes son para Jorge Sigal correlatos indispensables. Al igual que Oscar Wilde, él sabe que es conveniente ser un poco improbable y que solo así, rehuyendo las tentaciones propuestas por los espejismos de la autosuficiencia, puede él vivir entregado a todo lo que lo apasiona y que tanto lo ha ayudado a recuperarse como persona. Es a este hombre restablecido, que ha dado pruebas sobradas de talento e integridad, al que hoy la legislatura de la ciudad de Buenos Aires reconoce y celebra, y nos da también a nosotros la oportunidad de hacerlo públicamente. El desconcierto, bien lo sé yo, que en este momento y ante este mismo auditorio late en el corazón de Jorge Sigal al unísono con su alegría, al saber que su palabra y su acción no se han extraviado ni en la indiferencia ni en el olvido. Ese desconcierto no es sino un indicio más de su sensibilidad vigilante. Es que un hombre lúcido puede consagrarse a la vocación que le da sentido, pero no caerá nunca por ello en la presunción de que el mundo está en deuda con él. Por eso, este reconocimiento que lo identifica abiertamente como alguien que ha sido capaz, mediante su palabra, de sembrar ideas y emociones, es simultáneamente algo que a fuerza de no haber sido esperado, ni buscado, ni requerido, lo sumerge en la incomodidad entrecomillada de tener que molestar, también entre comillas, a todos los que aquí estamos para acompañarlo, cuando lo que él seguramente hubiera preferido es pasar inadvertido. Quiero por último, y por todo lo dicho, recordar que Jorge Sigal integra las filas de los indeclinables voceros del ideal democrático y republicano, cuya realización con tanta urgencia como profundidad reclama la Argentina. Su concepción de la política y de la palabra es la de quien está persuadido de que solo en el marco de la convivencia y el consenso es posible el auténtico progreso y el afianzamiento de la justicia. Por ello pertenece a la estirpe de los hombres y mujeres que se identifican con Aldous Huxley cuando el escritor británico afirma que todos luchamos con solo media verdad contra una mentira entera. Estamos, pues, ante quien fue por muchos años un abnegado habitante de la oscuridad, luego convertido por obra de su íntimo coraje en un huésped decidido de la penumbra. De la penumbra, digo, y no de la luz plena, porque nuestro querido Jorge Sigal sabe que donde la luz se pretende plena, vuelve a reinar la oscuridad. A continuación, vamos a dar cumplimiento a lo votado por el cuerpo legislativo de nuestra ciudad. Declaración número 543. Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al periodista y editor Jorge Luis Sigal.
Pueden tomar asiento. Es momento de escuchar entonces la palabra de nuestro homenajeado. Primero prenderlo. Bueno, no tengo mucho. Sí, me hice el langa y traje anotado en el celular lo que quiero decir, como hacen los ejecutivos modernos, y ahora no veo la letra. Bueno, no tengo mucho para decir después de tener a estos dos grandes amigos que han hecho una exagerada semblanza de mi persona, y este reconocimiento que fue ocurrencia, iniciativa de Luis González Heredia, gracias a ambos diputados por acompañarnos. Yo simplemente quiero decirles que sí, coincido con Santiago, hubiera preferido no estar acá. Fue un padecimiento, vos lo sabés porque me aguantaste, lo mismo que Jorge. Bueno, esto me lleva a contarles, en primer lugar, que estoy acá empujado por mi mujer, por Laura, que siempre está ahí empujando. Es mi socia, con ella compartimos todo. Y también tengo la representación más linda que se puede tener en esta sala, que es la de los dos príncipes, ¿no? De Bruna, la princesa Bruna y el príncipe Astor, que están por ahí. Gracias, Reci, por traerlos, por estar aquí. La otra cosa es, bueno, les explico un poquito esto que parece una impostación de humildad. Tiene que ver con una forma, que yo no sé si es buena, pero es así. Voy a contarles una anécdota. Por una imprudencia de Hernán Lombardi, yo fui secretario de Estado de la República Argentina. Un día alguien me dijo, son 53 los secretarios de Estado, y me corrió frío por la espalda. Yo iba muchas veces a las reuniones de gabinete cuando Hernán viajaba. Entonces estaba en esas reuniones de gabinete y alguna vez me tocó ir al baño. ¿Qué pensaba yo? Pensar que acá habrán meado Perón y Alfonsín. ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? Bueno, es una forma de sobrellevar estas cuestiones, ¿no? Y a propósito de esto, quiero decir que descubrí con el tiempo que todo lo que soy está resumido en dos o tres cuestiones. Y voy a cometer ahora otra infidencia, que es, tuve una conversación, un intercambio de mensajes con Fernando Bravo hace poquito. Entonces Fernando me decía, vos exagerás cuando decís todo lo que aprendiste de mí. Y yo le quiero contar a Fernando que yo me inicié en el periodismo tratando de imitar a Jorge Ezequiel Sánchez, a Martín Granowski, a Norberto Suárez. Trataba de imitarlos a ellos. Y a lo largo de mirarlos, los miraba. A lo largo de mi vida he hecho eso. He tratado de mirar a quienes tienen el don en ese momento de la palabra escrita. Luego tuve la suerte de contar con que muchos amigos
como el caso de Alfredo Leuco, me llevaron a medios grandes. Empecé en El Cronista, después estuve en Somos, estuve en Gente. Siempre ayudado por Alfredo Leuco en ese caso, la generosidad de Alfredo. Ahí conocí a Jorge Fernández Díaz. Él lo decía en una esquina, me acuerdo, un día de sol ardiente, Callao y Corrientes. Y a partir de ahí, Jorge se convirtió en un enorme amigo y en un enorme maestro para mí. Es decir, yo lo miraba a Jorge y trataba de robarle melodías. Creo que así es más o menos como uno lleva la vida cuando quiere aprender. Por eso, cuando yo le decía a Fernando, no estaba exagerando. Él dice que yo digo un 60%, 65% de lo que yo le digo es verdad. No es así. Yo trabajé otra vez, gracias a Alfredo, en la radio, en Radio Continental. Él me presentó a Fernando, y Fernando me llevó a Radio Continental. Y yo estuve 2 años, fundamentalmente mirándolo a Fernando, tratando de aprender de su sabiduría. Eso me ha pasado a lo largo de la vida. Así que estoy convencido que la vida me dio fundamentalmente estas cuestiones. Amigos impresionantes. Reconozco que sí tengo una virtud, que es que tengo amigos impresionantes. Santiago Kovadlov lo conocí gracias otra vez a la generosidad de Hernán Lombardi. Lo conocí en la gestión, no hace tanto, hace unos 5 años. Y pasó de ser un amigo a una adicción. Nos hicimos amigos entrañables, a tal punto que lo arrastré yo. Un día le dije, Santiago, tengo un sueño, hacer un programa de radio con vos. Yo me sentía como que estaba llevándolo a la ruina, pobre hombre, con tanto prestigio, con tantas ocupaciones, yo llevándolo a la ruina con esto. Y bueno, Santiago aceptó y bueno, la pasamos fenómeno haciendo radio. Nosotros la pasamos muy bien. Ese es el secreto. Mientras lo preparamos, trasladamos a la radio nuestras conversaciones, como lo hicimos el año pasado con Jorge en Radio Mitre. Pensamos en voz alta, dice Luis López, que está aquí presente, ¿no? O sea que a lo largo de los años he aprendido que todo lo que hice tiene que ver con mi familia, mis amigos y los libros. Después voy a decir una cosita sola sobre los libros. Mis amigos, mi familia y los libros. Pero son mis amigos los que me llevaron y de los que yo aprendí. Y ocupé los lugares que pude ocupar gracias a ellos. Por eso les rindo mucho culto a la amistad. Y voy a hacer otra confesión. Hoy es un día total. Estamos entre amigos. Cuando el único, creo, premio que tuve en muchos años, bueno, no, tuve otros, pero uno que yo despreciaba un poquito, es que en la Escuela 44 de Turdera me eligió mejor compañero. Siempre me pareció como que al premiarme como mejor compañero me estaban subestimando como buen alumno, cosa que por otra parte era absolutamente cierto. A lo largo de los años, lo hemos hablado, Luis, alguna vez, a lo largo de los años, quizás deba llegar a la conclusión que aquel fue el premio más importante de mi vida, porque me permitió justamente armar esta red de amigos. Siempre fue así. Cuando me metí en el mundo editorial, conocí a Hugo Sigman. Dicho sea de paso, agradezco el mensaje cálido
que me envió, no podía estar porque viajaba, estaba en el exterior. Ahí fuimos primero a la revista 3 Puntos, después nos apoyó para que lanzáramos una editorial de libros con Daniel González, que está acá presente. No lo voy a señalar porque creo que me voy a enemistar por el resto de mis días con él. Con Daniel hicimos una editorial que llegó a tener 65 novedades anuales. Y nos dimos algunos lujos. Por ejemplo, yo me di el lujo de pasar varias noches con Abelardo Castillo, con Silvia Parraguirre, porque lo convencimos de dirigir una colección que se llamaba Los Recobrados. Así que he tenido la fortuna de pasarme madrugadas a Abelardo Castillo leyendo cuentos para mí, con vino y empanada. Bueno, son esos premios que la vida nos brinda. Siempre la constante. Amigos, amigos que nos dan un lugar, que nos dan cabida, y los libros. Y ahí llego a otro de los descubrimientos, ese sí, que me llevó más tiempo. Todo estaba en la biblioteca de mi suegro. Todo, absolutamente todo, estaba en la biblioteca de mi suegro. Y yo eso lo descubrí ya de grande, y esos libros, sí, esos libros los pude leer de otra manera, ¿no? Y los sigo leyendo, y los sigo estudiando. Entonces, simplemente esto. Estoy aquí por los amigos que me abrieron el camino, por los amigos que me dieron la oportunidad, por los amigos que me dan amor, y estoy aquí por, esta vez, también otro audaz como Willy González Heredia, que se le ocurrió esta locura en medio de la pandemia. Así que no tengo mucho más para decirles. Decirles gracias. Están aquí un puñado de mis amigos. A todos les debo algo. Ahí está Gonzalo Álvarez, que me dieron un lugar como editor en Eudeva. Otra vez, los amigos. La gente que uno quiere. Así ha sido todo. Gustavo González, Perfil. Estuve en Perfil del 98. Nos ahogamos ahí en el Perfil del 98, nos volvimos a levantar. Bueno, hay un montón de historias que nos trajeron hasta aquí. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias especialmente, Hernán, por haber venido. Algún día vamos a revisar ese delirio. Te voy a explicar, estaba pensando en el baño de Perón y de Alfonsín. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Habiendo dado cumplimiento a la declaración número 543, les agradecemos por su presencia y damos por finalizado este acto. Muchas gracias.